cómo hacer un chequeo de los actuadores de las trampillas del climatizador automático de vuestro Mini Cooper. Hay dos versiones, esta que tengo yo ahora mismo, que es la que lleva la opción de desempañado rápido. Hay este otro mando, que es el similar, que si os dais cuenta, uno trae automático y después off apagado, y lo demás o menos lo mismo, y la de cristal pues la trae en la parte de aquí del lado, a ver, aquí, en mi caso trae aquí, que es el desempañado rápido, y aquí, bueno, al lío, que voy a enseñaros cómo hacer en esta versión que tiene lo de desempañado rápido. Para hacer el chequeo de las trampillas es, ponemos el contacto, encendemos aquí el climatizador, pulsamos el botón del aire acondicionado, calcamos el más y veis que aquí hay una pequeña rayita, no sé si apreciáis, le dais ahí, bueno, aquí vais subiendo, son los diferentes programas, en el 1 le dais al 1 y hace el chequeo automático. Ahora de momento esperamos un poco, nos da 0 errores, que no hay ningún error en el climatizador. Le damos a auto, saltamos a la versión 2 para que nos haga un chequeo completo de trampillas. No sé si a continuación escucharéis las trampillas, no sé si se apreciará, pero bueno, a ver, le damos y veis que se encienden todas las luces. Está haciendo el chequeo. Está chequeando, y cuando sale esto, CC, es que ha terminado de hacer el chequeo de todo el sistema del climatizador para comprobar que está todo correcto. Podemos hacerlo manualmente, que es, le damos otra vez al botón de auto y veis que ahí está una tercera raya. Pues aquí lo que hacemos es, le damos aquí, porque lo que nos hace es el chequeo de las trampillas, no del... Bueno, y para desactivarlo es tan simple como para saltar al menú normal, es volver aquí, le mantenemos pulsado y ya está. Y en la versión con on-off, que es esta, es lo mismo. La única variante es que para saltar ese menú le mantendrías pulsado aquí, en el apagado y en el más, y os saldría lo que es la opción de chequeo. Y las funciones es lo mismo. Para pasar de uno al otro iríais dando aquí, os saldría la primera rayita. Bueno, a ver, os lo explico más fácil. A ver, apagamos aquí, calcamos el botón calcamos el de más, pues lo mismo, le daríais al de off, en este caso aquí, al botón y al más, así, y os saldría esta primera raya, que es un autochequeo. Le daríamos aquí, a ver, al botón, que en este caso es dándole al de auto, al de apagado, a le daríais a ese y os iría pasando esas funciones. No obstante, bueno, a ver, para si esto ya es que no hay errores, para pasar al siguiente menú le daríamos al de auto y veis que ha salido la segunda rayita, le damos y se nos encenderían todos los LCD del control de climatización. ¿Veis? Se encienden todos los controles, está chequeando los diferentes actuadores de todas las partes, tanto de térmica como apertura del aire exterior para que entre aire exterior o interior, bueno, y las trampillas para la luna delantera, para enfrente, para los pies, y aquí bueno, este es el de para que nos salga el aire de frente más deprisa. Mira, os lo enseño. Este es el 3, que es la de manualmente, y lo que voy a hacer es enseñaros, a ver, en este caso, si le das aquí, es el desempañado rápido del cristal de la luna delantera. Le das y te pasa
todo el aire, abre la trampilla para que salga el aire por encima. Le damos otra vez normal, pasa a automático y ahí ya después ya te da la opción de el control automáticamente la entrada del aire ya por el control de temperatura. Y aquí, bueno, le das para la luna delantera, para enfrente, para los sopladores delanteros, para los pies, bueno, etc, etc. Y para desconectarlo es con solamente darle al menos. Para desactivar ese, calcando en el menos, vas reduciendo. En este es calcando en off, aquí. Le das a off y se apaga. Y bueno, espero que os haya servido este vídeo. Y si os ha gustado mi explicación, pues os suscribís a mi canal o me dais un like. Y bueno, y cuando tenga alguna cosa más, pues lo subiré para que podáis enteraros y los truquillos que hay. Bueno, chao, que lo paséis muy bien.